Y una vez que se calculan, se hace primero por poniéndoles valores de -2 a los oxígenos, valores de +1 a los hidrógenos, y después completando los valores con los siguientes elementos para que sumen 0. En el caso de que haya dos elementos que no tengan la carga o que no se conozca la carga, se va viendo en las tablas periódicas cuáles son sus valencias más frecuentes y se escoge pues la más utilizada. Por ejemplo, el fierro tiene valencia de +2, entonces se le agrega +2, aunque a veces puede funcionar como +3. En este caso se agrega +2 y se le pone el valor al azufre de +6 para que se complete. Una vez que se completan todas las moléculas, se revisa cuáles son los elementos que tienen algún cambio en sus valencias cuando pasan de reactivos a convertirse a productos. En este caso particular de la fórmula que tenemos, de la reacción que tenemos acá arriba, vemos que el manganeso, Mn, y el fierro son los que cambian de valor. Para este lado, el manganeso tiene valencia de +7 y del otro lado queda con una valencia de +2. Allí hubo un cambio en los valores de su oxidación. Lo mismo sucede con el hierro. El hierro en los reactivos tiene valencia de +2, pero cuando pasa al lado de los productos tiene una valencia de +3. Entonces, estos van a ser los elementos que se identifican como los que sufrieron una oxidación o una reducción durante los procesos de la formación de los nuevos compuestos. Una vez que se identifican los cambios en sus valencias o en sus números de oxidación, se evalúa o se revisa que tengan la misma proporción en masas. ¿Sí? Entonces, el tercer paso sería el balanceo de las masas en ambos lados de las reacciones. Para el caso del manganeso, hay un átomo de manganeso en el lado de los reactivos y solamente un átomo de manganeso en los productos. Entonces, esta queda balanceada o ya está balanceada de inicio. Y para el fierro, en el lado de los reactivos solamente tenemos un átomo y para el lado de los productos tenemos dos átomos. Entonces tenemos que completarlo agregándole un valor 2 al lado de los reactivos para que de ambos lados tengamos el mismo número de masas. Una vez colocado sobre el balanceo en masa, se evalúa o se va a realizar el balanceo de las cargas. ¿Sí? El balanceo de las cargas se realiza revisando cuántas cargas hay de un lado y cuántas cargas hay de otro lado. ¿Sí? Recordemos que para balancear las cargas lo que nosotros podemos hacer solamente es restar valores negativos, es decir, nosotros podemos quitar o poner electrones de uno u otro lado dependiendo cuál sea el mayor para que en ambos lados terminen con la misma valor de cargas. ¿Sí? En este caso, para el manganeso, del lado de los reactivos, tenemos un valor de +7 y para el lado de los productos tenemos un valor de +2. +7 pues es un valor más elevado, más alto que +2. Para poder equilibrar las cargas, tendremos entonces que agregarle cargas negativas al lado de los reactivos para llegar al valor de +2. ¿Sí? Acordémonos que cada electrón aporta una carga negativa, entonces necesitamos agregarle 5 electrones. Si le agregamos 5 cargas negativas correspondientes de 5 electrones en el lado de los reactivos, -5 más 7 nos da una suma total de +2. Y entonces ya queda balanceada las cargas en la ecuación. ¿Sí? Entonces, para el lado del manganeso o para el caso del manganeso, habrá que agregarle 5 electrones. ¿Sí? 5 electrones más 7
cargas positivas del manganeso van a dar igual a 2 cargas positivas del manganeso. ¿Sí? Esto es para el caso del manganeso y lo mismo se hace para el caso del hierro. ¿Sí? En este caso, el hierro tiene 2 cargas positivas, pero como tenemos 2 átomos de hierro, al final el total de cargas que se aportan serían 4 cargas positivas. Y del lado de los productos tenemos 2 átomos de hierro igual, pero estos átomos de hierro tienen 3 cargas positivas, por lo que 3 positivo por 2 nos da más 6. ¿Sí? Entonces aquí también está desbalanceado, pero en este caso el desbalance está del lado de los productos. De los reactivos tenemos más 4 y de los productos tenemos más 6. Entonces, para poder equilibrarlo, les comentaba, solamente podemos agregar cargas negativas. Es imposible agregar cargas positivas. De forma que tenemos que agregar electrones del lado de los productos para llegar al valor de más 4. Y para conseguir un valor de más 4, cuando tenemos un valor de más 6 en los productos, pues habrá que agregar 2 cargas negativas correspondientes a 2 electrones. Entonces, más 6 de las cargas del hierro, más 2 electrones negativos, nos va a quedar más 4. Y ya queda entonces equilibrado también para el lado, para el elemento del hierro. El siguiente paso es evaluar la pérdida o ganancia de los electrones en las reacciones completas. Aquí vemos entonces cómo están las dos semirreacciones para el manganeso que habíamos hecho previamente y para el hierro que habíamos hecho acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Entonces aquí para el caso del manganeso tuvimos que agregar 5 electrones y para el caso del hierro tuvimos que agregar 2 electrones. Ahora, nosotros tenemos que equilibrar el mismo número de electrones tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Y para eso, pues, lo más sencillo es multiplicar el número de electrones que tenemos en la primera semirreacción por el número de electrones que tenemos en la segunda semirreacción para tener el mismo número. ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos 5 electrones y acá tenemos 2, esta semirreacción se tiene que multiplicar por 2, la de arriba, y la segunda semirreacción del fierro se tiene que multiplicar por 5. A veces se puede encontrar un múltiplo que se acople sin necesidad de multiplicar exactamente por el número de electrones. En este caso, así es. Si multiplicamos por 5 el de abajo y multiplicamos por 2 el de arriba. Pero puede ser que haya un múltiplo menor en ciertos casos y no necesariamente se tiene que multiplicar por el número de electrones. Entonces multiplicamos los valores del manganeso por 2 y nos quedaría 2 por 5 electrones nos dan 10 electrones. 2 por un átomo de manganeso nos dan 2 átomos de manganeso. Y del lado de los reactivos quedarían 2 por un átomo de manganeso, 2 átomos de manganeso. Para la siguiente reacción multiplicamos 5 por 2 átomos de fierro, nos da 10 átomos de fierro y se colocan todos del lado de los reactivos. Después se pone la flechita, aquí tenemos 2 átomos de manganeso que salieron de la primera multiplicación y seguimos multiplicando. 5 por 2 átomos de fierro nos dan 10 átomos de fierro y 5 por 2 electrones nos dan 10 electrones. Estos manganesos son diferentes, aunque son el mismo elemento, tienen diferente carga. Aquí es el manganeso más 7 y aquí es el manganeso más 2. Entonces no se pueden eliminar. Tampoco se pueden eliminar los fierros porque son 10 fierros de más 2 y 10 fierros de más 3. Entonces son diferentes especies y no se pueden eliminar. Lo único que podemos eliminar del balanceo de los electrones sería pues los mismos electrones. ¿Sí? Entonces el proceso total de oxidación-reducción obtenido sería manganeso más 2, manganesos más 7, 10 fierros más 2 y que va a dar lugar a 2 manganesos más 2
y 10 fierros más 3. Estos son los valores que nosotros vamos a ir colocando en las moléculas de la reacción inicial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 de manganeso más 7, colocamos este exponencial, este valor de coeficiente inicial, al inicio. 2 de permanganato de potasio más 10 de sulfato de fierro más ácido sulfúrico, que este no cambió, este no tuvo ni oxidación ni reducción, queda con 1, ¿sí? Va a dar lugar a 2 de manganeso, de sulfato de manganeso, más, aquí tiene 5, déjenme ver si está bien, 5 por 2, 10, sí, aquí queda en 5, porque tenemos 2 moléculas de fierro, de átomo de fierro 2, aquí solamente tenemos una. Entonces quedaría 5 moléculas de persulfato ferroso más sulfato de potasio, que no cambió, más agua, que tampoco cambió. Finalmente lo que se hace pues es evaluar que todos los elementos estén equilibrados, estén balanceados, haciendo la técnica del balanceo por tanteo, y solamente pues ajustar en este caso, por ejemplo, los valores del agua, del hidrógeno, del oxígeno, pues aquí se agregaron 8 moléculas de ácido sulfúrico para que se completaran adecuadamente los valores. Estos valores últimos pues ya se hacen solamente por balanceo, por tanteo. Y así es como se evalúa como se balancea por el proceso de redox. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Profe, yo solo tengo una duda. A ver, dime. Los elementos que tienen varias valencias, ¿cómo Ajá. sabemos cuál valencia debemos utilizar? Mira, sobre todo los elementos que están más a la derecha, los alcalinos y los alcalino-térreos, como el potasio, como el litio, esos tienen una sola valencia, igual que el hidrógeno, ¿sí? Tienen valencia de +1 y valencia de +2. Los elementos que se complican o los elementos que empiezan a tener más valencias son los que están en la parte del medio, los metales que le llaman de transición, que están en la parte del medio de la tabla, como el fierro, como el cobre, como el zinc, etcétera. Todos esos sí tienen muchas valencias. Eso lo tenemos que deducir en función de las moléculas que nos están presentando aquí, ¿sí? Por eso es que se recomienda, o el proceso para obtener los valores de oxidación es primero poner los valores a los oxígenos, después los valores a los hidrógenos y finalmente colocar los valores que requieran los elementos para llegar a un valor final de 0 de toda la molécula. En este caso, como participa tanto el potasio como el manganeso, el potasio solamente tiene una valencia, que es +1, y se coloca entonces la valencia del potasio, y después de hacer las sumas de las cargas positivas del potasio y las cargas negativas del oxígeno, pues resulta que el manganeso tiene que funcionar con valencia de +2 para esta molécula, para el permanganato de potasio. Pero para esta otra, aquí el manganeso cambió de valencia. Y cambió de valencia porque el oxígeno sigue teniendo su mismo número de cargas negativas, pero el azufre tiene valencia de +6. Entonces, finalmente, pues el manganeso quedó reducido en su número de carga de oxidación a +2. ¿Sí? Entonces, se puede saber precisamente haciendo estos cálculos o estas evaluaciones de las cargas que son necesarias para que la molécula quede con valor de 0. Muchas veces estas moléculas pues funcionan en la realidad o funcionan ya en el laboratorio pues por algunos factores determinados, por ejemplo la temperatura, la presión, el pH,
son factores adicionales que en este caso aquí, por ejemplo, pues no están considerados. ¿Sí? Incluso la misma concentración de la cantidad de uno o de otro productos pueden inferir o pueden inducir en que los valores de valencia de estos elementos cambien. La presencia de otros elementos como el fierro o como otros elementos que pudieran competir o que pudieran influir en que cambien la valencia, pues también existe, ¿no? Pero en este caso, pues aquí no la podemos deducir porque solamente nos dan estos datos. No nos dicen bajo qué condiciones se está llevando a cabo la reacción. Aparentemente, pues sería temperatura ambiente y presión de una atmósfera a nivel del mar. Y tampoco nos están dando concentraciones o algunos otros factores que pudieran hacer que cambiaran las valencias. Pero así es como se hace. Sacando el valor para que la molécula al final quede con valor de 0. Por eso es que a veces hay diferentes fórmulas, ¿sí? Porque puede haber una especie, por ejemplo, del óxido de fierro, cuando el fierro tiene valencia de +2, o puede haber un peróxido cuando el fierro toma un valor de +3 o de +4. ¿Sí? Entonces puede estar acoplado con más o menos oxígeno, dependiendo de las condiciones en cuando se dio esa reacción. ¿Sí? Déjenme ver si aquí tengo algún ejemplo. No, creo que ya no tengo. No, no tengo un ejemplo hecho, elaborado de balance por vía redox. Podemos ver, por ejemplo, esta. Si quieren que hagamos el ejercicio. Sí, profe. A ver, entonces dice NO3 más H2S H2S da lugar a NO NO más S más H2O. Más S más H2. Profe, al principio no era 3HNO. A ver, ahorita checo. HNO3. Ah, perdón, pensé que era la de la Sí, otra. pero sí está mal porque, bueno, que es 3 es el oxígeno. ¿Sí? HNO3, ¿sí? Así era como estaba.
Bueno, entonces así es como está la reacción. Ahora, para hacer el balanceo por el método de redox, lo primero que tenemos que hacer entonces es sacar los valores de oxidación de cada una de las moléculas. Entonces, para HNO3, tenemos que, para el oxígeno, su valor sería, ¿de cuál es la carga del oxígeno? 2. Menos 2, ¿verdad? Pero tenemos 3 átomos. Entonces, el valor final del oxígeno sería Menos 6. menos 6. ¿Sí? Y para el hidrógeno, ¿cuál es su carga del hidrógeno? Su valencia. Más 1. Más 1. Y bueno, entonces tenemos menos 6 más 1 nos da un valor de Menos 5. más 5, ¿verdad? Bueno, sí nos da menos 5, pero para equilibrarlo a 0, entonces la valencia del nitrógeno sería más 5, ¿sí? Y entonces ya más 1, más 5 da más 6, y menos 6, el valor final daría 0. ¿Sí? Este sería para el ácido nítrico. Luego, para el ácido sulfúrico, no. El hidruro de azufre sería la valencia del hidrógeno, H2, ¿verdad? Entonces su valencia sería más 2, porque cada hidrógeno presenta un valor de más 1, y sería más 2, más por 2, sería más 2, y luego el azufre, para tener su valor de 0, la valencia tendría que ser de Menos menos 2, ¿verdad? Ya tenemos los valores de los reactivos. Ahora vamos con los valores de los productos. Tenemos un oxígeno aquí, ¿verdad? Del óxido nítrico. El valor del oxígeno sería, ¿de cuánto? Menos 2. Menos 2. El valor del nitrógeno sería, para Más completar 6. la molécula a 0, sería de más 2. Cuando hay un elemento que está solo, que no participa o que no tiene ni hidrógenos ni oxígenos, entonces este elemento tiene valencia de 0 o valor de 0. El azufre su número de oxidación será 0. Y finalmente para el agua, H2O, el oxígeno tiene valencia de menos 2. Y el hidrógeno tiene valencia de más 2. Y ya los 3 productos, o los 3 elementos reactivos, los 3 productos, los compuestos generados por los productos, también tienen ya sus moléculas balanceadas en 0. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es reconocer en la reacción cuáles de los elementos cambiaron sus valores de oxidación. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno tuvo valencia de más 5, y de este lado el nitrógeno cambió
a valencia de +2. ¿Sí? Entonces ahí tuvo una diferencia. En este caso aquí teníamos al nitrógeno +5. Y de este lado cambió a nitrógeno Dos. +2. ¿Y qué otro elemento cambió? El hidrógeno. El nitrógeno sí cambió. Los hidrógenos siempre tuvieron valencia de +2, ¿verdad? De +1. No hubo cambio en los hidrógenos, los oxígenos tampoco, siempre tuvieron valencia de -2. Solamente Azufre. el azufre, ¿verdad? El azufre inició, o del lado de los reactivos, tenía una valencia de -2. Y cambió a una valencia de Pero 0. ¿Sí? Estos fueron los elementos que cambiaron su número de oxidación. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Balancear las cargas. Antes de balancear las cargas, era balancear La Las masa. masas. la masa, ¿verdad? Vamos a ver si las masas están equilibradas o hay que balancearlas. De este lado tenemos un nitrógeno y de este lado tenemos un solo nitrógeno. ¿Sí? Y luego, entonces están balanceados, una y una. Luego de este lado tenemos un azufre y de este otro lado tenemos un azufre. Ya están balanceadas. No hubo necesidad de agregar o quitar átomos porque ya en la reacción ya vienen balanceadas. ¿Sí? Ahora, como nos decía su compañera, el siguiente paso es balancear las cargas. ¿Sí? En este caso, aquí hay +5 y aquí hay +2. ¿Cómo podemos balancear la carga? Con 3 electrones ¿De qué lado vamos a poner los electrones? de los reactivos. Del lado de los reactivos, ¿verdad? Necesitamos 3 cargas negativas para que se equilibren a las 2 cargas positivas que tenemos al final. ¿Sí? Entonces hay que agregarle, hay que sumarle 3 cargas negativas al lado de los reactivos. Y para el caso del azufre, tenemos un valor de -2 y un valor de 0. ¿De qué lado tendremos que agregar electrones para equilibrar las cargas? Al 0. Del lado del azufre de los productos, ¿verdad? Del que tiene 0. Entonces a esta habrá que agregarla. ¿Cuántas cargas? 2. 2. 2 electrones negativos. Aquí me salieron como superíndices. Bueno, entonces ahí ya están equilibradas las cargas. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer la multiplicación. Tenemos que poner el mismo número de cargas en la reacción completa. ¿Sí? Entonces, esta reacción de arriba, para tener el mismo número de cargas que la de abajo, tenemos que multiplicarla por el número Por de 2. electrones, por 2. ¿Sí? Y la de abajo
por 3. Tendremos que multiplicarla por 3. Ok, entonces nos daría 2 por 3 electrones nos dan 6 electrones. 6 electrones. Más 2 nitrógenos. 2 por 5, por 2 nitrógenos más 5. Ajá, y lo voy a dejar aquí un espacio para cuando agreguemos la parte de abajo del azufre. Voy a dejar su espacio para el azufre. Y luego para el lado de los productos, ¿qué nos va a quedar? 2 por un átomo de nitrógeno más 2 nos da 2 átomos de nitrógeno más 2. 2 átomos de nitrógeno más 2. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la semirreacción de abajo. 3 por un átomo de azufre menos 2 nos va a dar 3 átomos de azufre menos 2. 3 átomos de azufre menos 2. Y 3 por un átomo de azufre 0 nos va a dar 3 átomos de azufre 0. Y finalmente, más 3 por 2 electrones nos va a dar 6 electrones. 6 electrones. Y ya podemos entonces eliminar los electrones de los reactivos con los electrones de los productos. Luego, ¿cuál era el siguiente paso? Eliminarlo. Se eliminan estos, ¿verdad? Ya los eliminamos. Los voy a poner en gris. Con subrayo. Bueno, voy a copiar y borrar. Quitamos los electrones. Y el siguiente paso sería ¿se acuerdan qué era el siguiente paso? Ya acomodarla toda, ¿no? Agregarle los valores a cada uno, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos 2 nitrógenos más 5. Aquí tenemos que poner ya la reacción, ponerle sus valores de coeficiente, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 de HNO3 más, tenemos 3 para el azufre más 2, 3 de H2S da lugar a, tenemos 2 de nitrógeno más 2, 2 moléculas de NO2, más 3 de S0, 3 moléculas de azufre, más H2O. Ahora veamos si están equilibrados. En el caso del hidrógeno,
tenemos 2 átomos aquí y 3 átomos aquí, nos dan 5. Y de este lado solamente tenemos 1. ¿Cierto? Aquí 2 de aquí y 3 por 2, 6, ¿verdad? Este tiene 2 hidrógenos, por 3 son 6. Y 2 por 2 son 8. 8 hidrógenos. De este lado solamente tenemos 2 hidrógenos. Luego el nitrógeno, del lado de los reactivos tenemos 2 nitrógenos y del lado de los productos tenemos 2 nitrógenos. Esos sí quedaron balanceados. Luego el oxígeno, tenemos 3 oxígenos en esta molécula por 2, serían 6 oxígenos. Y del lado de los productos tenemos 2 en este y 1 en este, serían 3. 3 oxígenos. Y finalmente, el azufre. De este lado tenemos 3 azufres. Y de este otro lado tenemos 3 azufres. Tenemos desbalanceados los oxígenos y los hidrógenos. Para completar los hidrógenos, tendríamos aquí que ponerle un 4, ¿verdad? Multiplicar 2 por 4 nos darían 8. Y ya quedan balanceados los hidrógenos. Y los oxígenos aquí se modifican, ¿verdad? Ya no quedarían 3, sino que tenemos 4 por 1, serían 4, más 2, que están acá, nos daría 6. Y entonces ya queda balanceada nuestra ecuación. ¿Sí les quedó claro? Sí, Sí. profe. Sí, profe. ¿Cómo se les hizo más difícil? Ajá, un poco más Un largo. poco más largo, pero al final llegamos a la misma. Y bueno, aquí sí está un poquito, como les decía, pues sería un poquito más apegado realmente a los procesos químicos que se están llevando a cabo. Porque aquí estamos viendo cómo los elementos comparten y quitan o ponen electrones en las diferentes moléculas. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar entonces unos poquitos ejercicios, yo creo que unos 3, para que no se vayan a confundir tanto y tengan más posibilidad de que ustedes mismos independientemente puedan hacer el ajuste, el balance de Redux. ¿De acuerdo? Muy bien, Bueno, profe. Ok. el día de mañana no les voy a poder dar clase porque tengo cita médica. Voy a tener que irme temprano al ISSSTE. Y nos veríamos entonces hasta la próxima semana, el lunes. ¿Está Muy bien? bien, profe. Sí. Bueno, sigan trabajando en los balanceos. Y si tienen alguna duda, comentario, pues me escriben por el grupo. Muy bien, profe. Gracias. ¿Vale? Profe, Bueno, una pregunta. sí, dime. Para hoy son los de balanceo al tanteo, para pasado mañana los de algebraico, ¿y estos para cuándo sería? Esos, pues yo creo que van a ser para la siguiente semana, el miércoles. Voy a dejar poquitos, no crean que van a ser muchos. Tal vez, yo creo que con 3 ejercicios que hagan van a comprender mejor
la mecánica del balanceo redox. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, a ver, les voy a pasar a lista a los que se conectaron después. Ávila Vizcarra Mailén.